El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de una zarza, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Pues estas dos lecturas, la primera lectura y el Evangelio, nos invitan a una muy buena reflexión para este fin de semana, ya para cerrar esta semana nuevamente de celebraciones que hemos tenido. Y la invitación que nos hace nuevamente es a que rectifiquemos todo aquello que está mal en nuestras vidas, todo aquello que nos aleja de Dios. Pablo lo está poniendo desde ayer con los ídolos, porque no olvidemos que en su tiempo mucha gente no conocía a Dios, no sabía de un solo Dios verdadero, tenía muchos dioses y ellos ofrecían sacrificios a esos dioses, y Pablo les está diciendo: no participen de esos sacrificios, porque esos sacrificios son dados a los demonios, no a dioses. Y no pueden estar participando de uno y de otro porque están haciendo un caos. No pueden estar participando de lo ofrecido a los ídolos y después venir a comer del cuerpo de Jesús, de su pan. Porque es como si se creyeran más grandes que Dios. Estar haciendo lo que les da su gana, como quien dice, ¿verdad? Y el día de hoy quizá Pablo nos estuviera diciendo que nos olvidemos de todas aquellas cosas que no están de acuerdo con nuestra religión, con nuestra fe católica. Hace unos momentos que venía, puse el radio y había una señora, una persona llamando a la radio, y había una persona de una botánica dando consejos, y esta persona decía: es que me ha ido muy mal en los últimos días. A pesar de que he ganado dinero, no me rinde, y acabo de poner un negocio y no me va bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Inmediatamente el Señor le empieza a decir: date unos baños, límpiate, limpia el local, pon una sábila así, pon esto acá. Eso es lo que Pablo diría en este tiempo: olvídense de eso, no se puede. Es como beber o comer de eso inmolado a los ídolos, a los demonios, y después venir con Dios y querer que me vaya bien en la vida. Ese negocio, si lo hace esta persona, se lo está ofrendando al demonio. Y después, si es católica, se viene a acercar los domingos a la misa. Pero su negocio está encadenado al mal.
Y quizá le vaya bien, no lo dudo, porque el enemigo prefiere que la gente se ciegue con una venda y diga, me está yendo muy bien, qué bueno, mientras le siga dando culto a él. Y tan fácil que sería nuevamente acercarse a ese Dios. Señor, me está yendo mal, no me puedo, no me rinde, no estoy bien. No andes buscando en otro lado, ven y acércate a Jesús y dile, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cómo no te estoy siguiendo? ¿Cómo es que no estoy escuchando tu palabra? Y dice Jesús, aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como aquella persona que construyó su casa sobre tierra y viene el río y la derriba fácilmente. Siempre a veces se tiene la tendencia de ir a buscar en otro lado lo que está en Cristo, en Jesús. En un salmo decía, si Dios no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Es inútil que te afanes por ganar o tener muchas ganancias, por tener todo aquel dinero que necesitas. Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. Esa es la realidad. Y muchas veces el enemigo nos aparta y nos hace ver espejismos y buscar ayuda en otro lado, donde no existe. Quizá la vaya a tener, pero está encadenando su alma a un demonio o a varios demonios que van a formar un caos en su vida. Entonces, las lecturas el día de hoy nos hacen esa invitación primero, que saquemos de nuestra vida todo aquello que nos aparte de Dios, seamos como esos árboles, lo pone Jesús de esa manera. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y esto creo que nos hace un llamado nuevamente a las familias, a los padres, a las madres. Podemos tener nosotros una planta, por ejemplo, en este tiempo ya está acabando el tiempo de verano, ¿verdad? Las plantas de jitomate, o las plantas de chiles, o las plantas de lo que haya sembrado en su casa. Esa planta a veces crece mucho. Por ejemplo, estaba mirando a un familiar que sembró maíz y cada mata de maíz le dio como 4 elotes. Cosa rara, casi siempre nos dan 1 o 2. Le estaba dando de 3 a 4 elotes, cada plantita. Y si guardan esa semilla y la plantan a la siguiente vez, el año próximo tendrán una planta exactamente igual, con las mismas características, porque viene nutrida por esa planta y sacó las mismas características. Por eso Dios, más bien Jesús sabiamente, pone este ejemplo del árbol. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y muchas veces he mirado, he escuchado en las familias, a veces que nos quejamos de nuestros hijos. No son lo que nosotros quisiéramos, no se acercan a Dios, no entienden la fe que yo estoy teniendo ahorita. La pregunta es, cuando iban creciendo, ¿cómo los instruimos? ¿Cómo los enseñamos? Habrá familias que les enseñaron la fe cristiana, católica, los trajeron a misa. Pero si no apoyaron todo aquello con una buena enseñanza en su casa, estos niños nada más pensaron que Dios estaba en el templo, nomás los domingos, y como no lo encontraban en otro lado, se alejan, buscando a otro Dios en otro lado. Pero a veces puede ser que la familia los educó, los trajo a la misa, apoyó esa enseñanza en su casa, y cuando son grandes se retiran de la iglesia por problemas,
por trabajo, por la escuela. Y nosotros como padres nos podemos preocupar, es que mi hijo o mi hija no se acerca a la iglesia y yo le enseñé y no quiere acercarse y estoy muy bien preocupado. No te preocupes, porque ese hijo trae la herencia que se le dio, la enseñanza que se le dio. Y tarde o temprano regresará nuevamente a ese Jesús, a ese Dios. Y aparte de eso, en su vida estará siendo un buen modelo, un buen ejemplo en la sociedad. Quizá no está acercándose ahorita a la iglesia por su trabajo, por sus ocupaciones, por su estudio, pero en donde está llevando el ejemplo de Jesús, está siendo buena persona, ayudando a los necesitados, etc. Eso es cuando ese árbol creció frondoso, saludable y va a dar fruto. Y ese fruto se lo va a transmitir a sus hijos él también. Y así se irán formando esas familias. Pero sí es necesario que este ejemplo y este evangelio que estamos teniendo hoy, sobre todo los papás y mamás jóvenes que están apenas iniciando una vida de familia, es necesario que podamos nosotros a motivarlos para que enseñen a esos niños acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la iglesia, para que el día de mañana sean buenas personas y esos frutos que dice el Evangelio sean buenos. Hace un tiempo estaba leyendo una historia de un jovencito que estaba ante el juez. Lo tenían en la cárcel y lo estaban sentenciando a morir porque había cometido muchos delitos. Y toda la gente estaba mirando a ese joven con odio, con coraje, porque había sido demasiado malo, había hecho demasiado daño en la comunidad, en la ciudad. Y estando ante el juez, le dijo el juez, ¿tienes algo que decir? Dijo el joven, sí, su señoría. Me gustaría que a mi lado también estuviera mi mamá. Toda la gente se preguntaba, ¿por qué? Y él dice, porque si soy un criminal, porque si soy un ladrón, porque si he hecho mucho daño, mi mamá no me lo evitó cuando era niño. Cuando llegaba con aquel lápiz robado de la escuela, jamás me lo prohibió, jamás me regañó, jamás me castigó. Cuando le daban quejas en la escuela de que había abusado, había golpeado a un niño más pequeño, jamás mi mamá me castigó. Si en ese entonces mi madre me hubiera jalado las orejas, me hubiera golpeado, me hubiera pegado, yo hubiera cambiado y no estaría aquí el día de hoy. Por eso le pido que si me va a sentenciar a muerte, lo haga también para mi madre, porque ella fue tan culpable como yo. Qué tristeza que el día de mañana nosotros pudiéramos estar mirando a los frutos de nuestra educación, de lo que les inculcamos, que nos lo estén echando en cara por tu culpa. Soy así por tu culpa, porque nunca me prohibiste, porque nunca me regañaste. Pero eras aquel niño que te llamaba la atención y hacías tus berrinchetas. Me hubieras dejado que hubiera hecho mis berrinchetas y me hubieras dado 2, 3 chanclazos más. Pero era aquel niño que se me dejaba ir a los golpes. ¿No estabas tú más grande que yo para que me hubieras controlado? Tenemos una gran responsabilidad. Y esto es lo que nos invitan las Escrituras el día de hoy. Primero Pablo, sánate, busca a ese Dios, llénate de Jesús. No estés jugando con Dios y con el diablo. Y después, asegúrate de llevar esa fe a tu hogar, a tus hijos,
a tu casa, y el día de mañana obtendrás frutos verdaderos, frutos de vida eterna. Pidámosle a Dios en este día que nos abra nuestro corazón para poder adentrar y hacer de nosotros esa palabra y la podamos transmitir a aquellos seres que Dios nos sigue confiando. La mayoría de nosotros, a lo mejor los que estamos aquí reunidos, a lo mejor ya no, nuestros hijos ya crecieron, ya están grandes, pero a lo mejor tenemos la oportunidad en los nietos. A lo mejor podemos todavía hacer algo por aquellos hijos que a lo mejor no crecieron bien. Todavía podemos influirles algo. Pidámosle a Dios que podamos y nos dé la gracia de si hicimos algo malo, poderlo componer en vida todavía. En un rato más bien durante el día estaré yendo a 3 funerales en el cementerio. Y como lo he comentado muchas veces, ahí ya se acabó todo. Ya no se puede hacer nada. Pero en vida todavía podemos hacer algo. Todavía podemos rogarle a Dios y pedirle perdón por todo aquello que hicimos mal. Todavía podemos decirle, Señor, yo sé que no fui el mejor padre, no, yo sé que no fui la mejor madre, pero te encargo a mis hijos, te los pongo en tus manos. Y a la Santísima Virgen María, te dejo a mis hijos también, te los encargo. Yo sé que no hice lo mejor, pero yo sé que para ustedes no hay imposible. Hay una canción que cantaron en la hora santa, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Si de verdad lo creemos, podremos decir, Señor, por favor reconstruye aquello que yo hice mal por ignorancia, por estar alejado de ti. Pero ahora que estoy acercado y que me doy cuenta que he cometido algunos errores, te los pongo en tus manos y yo sé que para ti nada es imposible. Tú podrás traer de regreso a esos hijos perdidos. Tú podrás traer de regreso a esa hija que anda en malos pasos. Tú podrás hacer de mis hijos personas de bien en el futuro, personas llenas de paz, de amor, personas llenas de ti en su corazón. Pidámosle a Dios en este día y hagamos ese propósito de dejar todo aquello que nos ha alejado de Dios para hacer el cambio y ser merecedores de una vida mejor junto a Dios. El día que nos llegue nuestro tiempo, podamos decirle, Señor, tarde, pero lo reconocí. Tarde, como decía San Agustín, tarde te amé. Que Dios nos ayude en este día, nos bendiga, bendiga a nuestra familia y sobre todo bendiga a nuestros hijos para que sean verdaderos frutos del amor de Dios en la vida y en la sociedad. Que así sea.